Hola a todos, bienvenidos, soy el Dr. Beller y les traigo buenas noticias. Hoy veremos qué está ocurriendo en aquellos países que pusieron fin a la fase crítica de la pandemia y abrieron todas sus restricciones. Ahora que en estos países ya no existe más la obligatoriedad legal para el aislamiento, la realización de hisopados, el uso de mascarillas, la distancia física, vamos a ver qué está ocurriendo con los contagios, las internaciones, las muertes. Y veremos cómo esto se compara con países como México, Argentina, Bolivia, Brasil, Latinoamérica en general. Además, una noticia muy buena. Les hablaré del Molnupiravir, el primer antiviral que fue aprobado y es recomendado para uso por la OMS. Les contaré cómo utilizarlo, cuáles son sus efectos adversos, quiénes deben y quiénes no deben utilizarlo y sobre todo, cuál es el precio del medicamento. Con respecto al primer punto, hay noticias muy optimistas. En resumen, la mortalidad por COVID-19 en los países que abrieron las restricciones no está aumentando. Lo que sí está aumentando, y es algo que realmente me preocupa mucho y que causa muchas muertes, es la diseminación de falsas noticias, información distorsionada o tergiversada sobre este asunto. Hay muchas personas que están compartiendo opiniones sin fundamento solamente para causar pánico en la población. Entonces yo te quiero aclarar algunos detalles que son importantísimos sobre el fin de la pandemia. Como ustedes saben, varios países de Europa están cambiando las reglas. Algunos de ellos incluso ya pusieron fin a la fase crítica de la pandemia. Ellos aprendieron a vivir con COVID-19. Las autoridades y los especialistas de estos países entendieron al coronavirus como una patología endémica. Es decir, ellos vieron que el virus no va a desaparecer del planeta, sino que va a continuar causando infecciones anualmente, más en algunas estaciones, quizás en el invierno, en el otoño, al igual que lo hace el virus de la gripe. El 1 de febrero, Dinamarca puso fin a la fase crítica de la pandemia. Ya te voy a contar lo que está ocurriendo con los casos, las internaciones y las muertes. Pero además, Inglaterra y otros países del Reino Unido van a poner fin también a esta fase de la pandemia a partir del 1 de abril. De hecho, algunas restricciones ya se están levantando. En estos países, si tenés un PCR positivo para el virus, no tenés más la obligatoriedad de aislarte. Podés andar caminando por el shopping, por ejemplo. No tenés más la obligatoriedad legal de mantener una distancia física. Ahora, éticamente, ¿será que esto es correcto? Eso lo dejamos para otro tipo de discusión, pero me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Veamos ahora qué está ocurriendo en Dinamarca. ¿Será que el país está pagando un alto precio por haber levantado las restricciones? Bueno, lo que está ocurriendo es que los contagios aumentaron, se dispararon literalmente. Prácticamente todos sus habitantes se expusieron al virus y la mayoría de ellos se infectaron. Recordemos que en este país la variante Omicron del coronavirus es la dominante, principalmente la subvariante BA2, que es una forma mutada del Omicron original, que es más contagioso. Hasta la fecha de hoy no hay evidencias que esta nueva subvariante de Omicron sea más agresiva que la anterior. Estas son buenas noticias. En estos países de Europa, la variante Delta y otras variantes más agresivas prácticamente no existen más. Esto también son noticias muy optimistas. Pero a pesar de que los contagios se dispararon inicialmente al abrir las restricciones, actualmente los casos están disminuyendo. Lo peor ya pasó. Ahora, ¿qué ocurrió con las hospitalizaciones, muertes, casos graves? Bueno, para hacerlo muy sencillo y como dice el título de este video, las muertes con Omicron aumentaron y están aumentando muchísimo. Escuchen bien lo que les dije. Las muertes con el virus están aumentando y no las muertes por el virus. Lo que ocurre es que al estar prácticamente todos infectados, cuando se internen por cualquier motivo, es obvio que cuando te hagan el hisopado te va a dar positivo. Y cuando estos pacientes mueran por algún motivo, no va a ser la neumonía por COVID que llevó a la muerte en la mayoría de estas personas. Y esto ocurre por varios motivos, pero dos son los principales. Primero, la variante Omicron causa más síntomas de resfriado y mucho menos neumonías en comparación con variantes anteriores. Los síntomas más frecuentes de una infección por Omicron son dolor de garganta o un leve malestar,
dolor muscular, fatiga, un poco de fiebre, dolor de cabeza, síntomas de resfriado o síntomas gripales leves. Segundo, la alta tasa de inmunizados en la población. Más del 80% de las personas en estos países se encuentra con 2 dosis de las vacunas y más del 60-65% de los mayores de 12 años en estos países tienen la tercera dosis, el refuerzo. Al juntar esta suma, el resultado es el fin de la fase crítica de la pandemia. Así de simple. Veamos ahora el gráfico de muerte en Dinamarca, por ejemplo. Y al mirar este gráfico, uno se asusta mucho. Ahora, hay que saber interpretarlo. Muchos utilizan estas imágenes para divulgar en las redes sociales y causar pánico a la población. Pero no todo es lo que parece. Lo que aquí vemos es que los reportes de muertes son elevados. Esto es verdad. Pero recuerden, la mayoría de estas personas están muriendo con el virus y no por el virus. Y tengo las pruebas, enseguida te voy a mostrar. Y fíjense cómo funcionan estos reportes. Esto corresponde a Dinamarca, pero funciona de manera similar en la mayoría de los otros países. Lo que ocurre es que si te internás por cualquier motivo y morís, si en los últimos 30 días tuviste COVID o algún test te dio positivo para el virus, vas a aparecer en este gráfico. Y esto es una estadística imperfecta, hay que saber muy bien interpretarlo, ya que para hacer estos gráficos, los reportes de muerte no utilizan la información del certificado de muerte, del certificado de defunción del paciente. En palabras más simples, si te choca un auto y morís y en los últimos días testaste positivo para el virus, vas a aparecer en este gráfico. Ahora, fíjense atentamente qué ocurre cuando se construyen estos gráficos utilizando la información de los certificados de muerte, es decir, la verdadera causa de muerte del paciente. Y esto corresponde a Dinamarca, tenemos información muy confiable aquí. Como ustedes pueden ver, y les circulé ahí con color rojo, van a ver que el gráfico correspondiente a la última ola de Omicron tiene varios colores más oscuros y colores más claros. Esto ocurre porque no todas las muertes que están dentro de ese gráfico ocurrieron por neumonía por COVID-19, solamente las que están en color más oscuro, allá abajo. Comparen con las olas previas, fíjense que en olas anteriores, prácticamente todo el gráfico estaba pintado del mismo color. ¿Qué quiere decir esto? Que las muertes que ocurrían después de tener un PCR positivo o un diagnóstico de COVID-19 realmente ocurrían por el virus, por una neumonía por COVID grave. Eso son las olas anteriores, por eso el mismo color. Ahora, en la última ola, la diferencia de colores corresponde a que no todas las muertes realmente son causadas por neumonía por COVID, solamente las que aparecen más oscuras allá abajo. En olas pasadas, 90% o más de las personas que morían después de tener un diagnóstico de COVID era realmente por el virus, a diferencia de ahora, que los que mueren, gran mayoría son muertes con el virus y no por el virus. Actualmente en estos países que abrieron las restricciones, 30% de las muertes después de tener un diagnóstico de COVID ocurren realmente por el virus. Esto es lo que los médicos llamamos de diagnóstico incidental. Para ponerlo en palabras más comprensibles, yo soy nefrólogo, soy especialista en riñón. Recibo muchos pacientes a diario que me consultan por dolor lumbar, dolor en la espalda y que traen una ecografía o una tomografía mostrando quistes en los riñones. Lo que yo le digo a esos pacientes, sobre todo a los de más edad, que los quistes en los riñones son como el cabello blanco en las personas, es decir, tienden a aparecer con la edad y son muy frecuentes. Entonces, encontrar un quiste renal en una persona con dolor lumbar no quiere decir que es el quiste el que esté causando este dolor, hay que investigarlo mejor. En la mayoría de estas personas, el quiste no es el responsable por el síntoma que tienen los pacientes. Ahora, fíjense lo que está ocurriendo en países de Latinoamérica cuando se lo compara con Dinamarca, por ejemplo. Aquí vemos la curva de contagios en países como Argentina, Bolivia, Brasil, México. En todos lados, en Latinoamérica en general, tanto los contagios, las infecciones, como también las muertes en ese otro gráfico, están disminuyendo, muestran una tendencia de recuperación de la fase crítica de la pandemia. Estos gráficos están mostrando el camino hacia la luz del túnel. Ahora, gente, ¿existe algún peligro en abrir las restricciones? La respuesta es sí, y el peligro se da principalmente en los más vulnerables.
¿Y quiénes son estas personas más vulnerables? Principalmente los no vacunados, las personas más ancianas, los pacientes con enfermedades que debilitan al sistema inmunológico o con enfermedades crónicas en general. El riesgo de morir, internarse, tener una enfermedad grave por COVID-19, incluso en la época de Omicron, es 41 veces mayor en los que no están vacunados. Entonces, en el momento en el que se abran las restricciones, las interacciones sociales van a aumentar, más personas se van a contagiar, infectar y más personas pueden hospitalizarse y morir, principalmente estas personas más vulnerables. Pero en los países de primer mundo existen estrategias por si las cosas se ponen feas y los pacientes se empiezan a enfermar gravemente. Ellos cuentan con antivirales, el Paxlovid, el Molnupiravir, otras terapias experimentales que pueden mostrar algún beneficio en algunos pacientes. Y enseguida te cuento las estrategias en Latinoamérica. Ahora, hablando de antiviral, el Molnupiravir finalmente fue aprobado por la OMS como el primer antiviral vía oral para tratamiento de casos seleccionados de COVID-19. Y estas son noticias del 3 de marzo. Y fíjense qué interesante. El Molnupiravir, vamos a hacer de cuenta que estas son cápsulas, es un medicamento que actúa a nivel genético. Lo que él hace es incorporarse al material genético del virus. Entonces, cuando el virus nos infecta alguna de nuestras células, este fármaco induce a la producción de mutaciones. El virus literalmente comienza a presentar errores durante su replicación y hace que el virus vaya mutando hasta que literalmente no pueda replicarse más y simplemente desaparezca de nuestro cuerpo, sea eliminado. En palabras más sencillas, el Molnupiravir hace que el virus mute hasta que sea incapaz de replicarse. Ahora les voy a contar quién debe tomar Molnupiravir. Según la OMS, el fármaco está recomendado para casos de pacientes con COVID no grave, pero con factores de riesgo para desarrollar una enfermedad severa. Es decir, pacientes no vacunados, pacientes ancianos o con enfermedades crónicas como diabetes, por ejemplo. Aquí también se incluyen las personas con el sistema inmunológico debilitado. ¿Quién no debería usar el Molnupiravir? Bueno, no está recomendado para pacientes embarazadas, para niños y tampoco para pacientes con enfermedad renal crónica grave, porque estos pacientes fueron excluidos de los estudios. No se sabe muy bien si es efectivo o si pudiera tener algún efecto adverso desconocido. ¿Y cómo se utiliza este medicamento? Bueno, viene en tabletas o cápsulas de 200 miligramos, se utilizan 4 cápsulas juntas, es decir 800 miligramos, y se toma 2 veces por día por 5 días. Hay que administrarse dentro de los primeros 5 días desde el inicio de los síntomas, es decir, lo antes posible. Y utilizando este esquema, con este tipo de pacientes de alto riesgo, en estudios de más de 4.800 pacientes, el Molnupiravir mostró disminuir la necesidad de internación en por lo menos la mitad, alrededor de 50%. Y los síntomas se redujeron 3 días. El fármaco también mostró disminuir las muertes. Ahora, ¿cuál es el precio? Como decimos en Argentina, es un medicamento salado, es caro. En los Estados Unidos cuesta el tratamiento de 40 tabletas o 40 cápsulas, que sería para 5 días, alrededor de $700. Por eso existen muchos desafíos socioeconómicos, sobre todo para los países más pobres, nosotros en Latinoamérica, que tenemos que tener alguna estrategia para cuando se abran las restricciones, sobre todo para tratar a aquellos más vulnerables. Lo que se está estudiando es tratar de hablar con diferentes laboratorios para que se cree la forma genérica del medicamento, el cual podría costar alrededor de $20 o incluso menos para estos países de bajos recursos. Entonces esto sería una mejor estrategia para nosotros en Latinoamérica. ¿Tiene efectos secundarios? A corto plazo, los efectos no mostraron ser superior al placebo. Es decir, en los estudios, tanto los pacientes que tomaron Molnupiravir como los que tomaron placebo, una pastilla de harina, un poco de glucosa sin efecto farmacológico, tuvieron los mismos efectos adversos. Según los investigadores, aquellos efectos que tal vez podrían ser más atribuidos al Molnupiravir son diarrea, un poco de náuseas, mareos. Estos son los efectos a corto plazo estudiados. Al parecer, el fármaco es seguro. Con respecto a los efectos a largo plazo, aún no tenemos información, no les puedo decir mucho sobre esto todavía. Según la OMS, este fármaco ya está incluido dentro de las directrices para el tratamiento y puede prevenir formas graves de la enfermedad en ese tipo de pacientes. Bueno,
Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Por favor, déjame en los comentarios qué pensás, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Chau, chau.